buen día, compañeros. El tema de hoy es el Plan Estratégico de la Maternidad Marianas de Jesús. Este tema ha sido elaborado por el doctor Pedro Jiménez, el doctor Eduardo Rivas y por quien les habla la doctora Katiuska Hernández. Continuemos. El Ministerio de Salud Pública es el ente que lidera la investigación en el Sistema Nacional de Salud. Dentro de sus lineamientos estratégicos está el promover el desarrollo de la investigación, la ciencia y tecnología. La agenda a desarrollar el día de hoy son los antecedentes, la evaluación de la versión inicial de la misión, la evaluación final de la misión y 3 análisis: Campbell, Petzler y Fora. La Maternidad Marianas de Jesús fue creada en el año 60 por un asentamiento de personas en la parroquia llamada ahora Febres Cordero, pero lamentablemente tenían una infraestructura muy baja. Por ello fue necesario crear un subcentro que se llamaba número 7, pero necesitábamos un convenio entre la parte privada y el Ministerio de Salud Pública. La parte privada fue el Club de Leones, quien construyó este subcentro que al inicio, como ya mencioné, se llama Subcentro 7. Después de 7 años, por la afluencia de personas, este subcentro se inauguró ya la parte hospitalaria y entonces cambió de denominación, llamándose ahora Maternidad Marianas de Jesús, que es como se llama actualmente. Nuestra maternidad tiene una cobertura de más o menos 200.000 personas y de estas 200.000 personas el 70% corresponde a niños, adultos, mujeres y hombres menores de 44 años y solamente el 30% corresponde a mayores de 44 años. Lamentablemente la debilidad de nuestra maternidad es la infraestructura, que a pesar de que ofertamos muchos servicios, es mucha la sobredemanda. Al encontrar esta debilidad de la maternidad es necesario evaluar la misión inicial de la maternidad. Haciendo una evaluación, no solamente por Katiuska, sino por los 3 integrantes, encontramos un puntaje de 12.33, siendo necesario cambiar la misión. La nueva misión fue elevar el nivel de salud de los sistemas, haciendo o garantizando el acceso a la salud, acogiendo las necesidades de las personas, familias y comunidad, cumpliendo los derechos y deberes del pueblo ecuatoriano, dando un nuevo puntaje de 16, que es lo necesario para mejorar la calidad de atención, no solamente a los usuarios, sino a toda la sociedad. En este momento vamos a hacer un análisis de Petzler. No es más que un análisis interno y externo de la maternidad. Y necesitamos 6 fuerzas: fuerzas políticas, económicas, legales, tecnológicas, ambientales y sociales. En este momento vamos a hablar sobre la fuerza política. Tenemos que tener bien claro que este gobierno en funciones ha ayudado y ha influenciado el sector de salud. ¿Por qué? Porque de las decisiones de las autoridades depende la condición de vida de los pacientes. Hablando de las fuerzas económicas, tenemos 2 variables. Primero, la condición de pobreza y segundo, la tasa de desempleo. Estas 2 variables influyen directamente al bienestar de la familia. ¿Por qué? Porque no existe una buena solvencia para las necesidades de atenderse de la atención de salud. Y esto es muy importante y muy preocupante porque existe la tasa más alta de desempleo en Guayaquil, siendo el 6%. Enseguida tenemos Machala, Cuenca, Ambato y Quito. Hablando de la fuerza social, tenemos 2 variables. En primero, la delincuencia y segundo, la planificación familiar inadecuada. En primer lugar, la delincuencia, la inseguridad y la deficiencia o la desconfianza del sector social ha hecho que existe un aumento del crimen. Esto hace que haya un caos en el servicio de las emergencias de todos los hospitales. Y en segundo lugar, tenemos la planificación familiar ineficaz. ¿Por qué? Porque el Ecuador tiene una de las tasas más altas del embarazo adolescente. Hemos visto en la sociedad niñas de 14 años que ya están siendo madres, donde ni siquiera son maduras en la adolescencia, peor siendo madres.
Ahora vamos a hablar sobre las fuerzas tecnológicas. Es que es muy importante los cambios tecnológicos que van día a día mejorando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es instaurar un sistema que vaya cambiando día a día para que podamos evaluar cada 5 años. De acuerdo a las fuerzas legales tenemos la ley de la niñez y la adolescencia y la ley de maternidad gratuita. Y es que toda mujer en la etapa reproductiva tiene el derecho de la atención antes, durante y después del parto de una atención integral. ¿Para qué? Para que el binomio madre-hijo tenga una atención integral. Y por último, en el análisis de Petzler tenemos las fuerzas ambientales. En esto se corresponde al manejo adecuado de los desechos hospitalarios. ¿Por qué? Porque imagínense un manejo inadecuado de los desechos en una clínica privada o en el sector público. Sería un ambiente lleno de bacterias y de enfermedades, entonces podemos causar hasta una epidemia. En este momento vamos a hacer el último análisis, que es el análisis FODA. Este es un análisis externo e interno de la maternidad Mariana de Jesús. FODA es fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, para hacer un análisis FODA tenemos que evaluar factores que lleven al éxito. Nosotros hemos analizado 39 factores y hacemos un puntaje del 100% para dividir el 39 de estos factores. Y en esto el mayor porcentaje son las debilidades. En este estudio nosotros hemos encontrado un puntaje mayor del 4%. Entre ellos tenemos la ubicación, la infraestructura, el mal equipamiento, entre otros. Hemos hecho también un análisis comparativo con las 3 maternidades más importantes aquí en Guayaquil: la maternidad Mariana de Jesús, la maternidad de Enrique C. Sotomayor y la maternidad del Guasmo. Al hacer un análisis comparativo de las 3 maternidades, hemos visto que la que tiene el mejor desempeño es la maternidad Mariana de Jesús. En este gráfico podemos ver que los mejores desempeños tenemos la maternidad, pero nosotros somos la línea azul, y también vemos picos de mejoramiento. Quiere decir que a pesar de que ellos tienen el mejor desempeño, nosotros también sobrepasamos a la maternidad Sotomayor. Es decir, que nosotros tenemos que copiar sus fortalezas y ellos también tienen que copiar nuestras fortalezas. Una vez que hemos analizado el FODA, fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, tenemos que enlistarlos. ¿Para qué? Para hacer un cruce entre fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades. Y haciendo esto hemos encontrado 4 estrategias. Y estas son: la primera estrategia es estructurar un equipo de profesionales para que puedan desarrollar proyectos que sean sustentables, y la asignación del recurso económico que sea acorde a este grupo de profesionales. La segunda estrategia sería realizar un proceso de mejoramiento continuo en el manejo de desechos hospitalarios para prevenir alguna epidemia que se pueda generar por malas prácticas. La tercera estrategia sería realizar jornadas de vinculación con la colectividad para concientizar que la infraestructura de nuestra maternidad es insuficiente, haciendo que exista un trabajo continuo entre la institución y la colectividad. La última estrategia es manejar alianzas con centros médicos privados. Es decir, como nosotros tenemos una infraestructura inadecuada, insuficiente y tenemos sobredemanda, es necesario tener un convenio con centros médicos privados para abastecer a las necesidades. Ha sido un gusto compartir con ustedes este día. Soy la doctora Katiuska Hernández. Espero que este tema haya sido de mucha ayuda, así como ha sido para mí. Hasta muy pronto.